comentar y que voy a hablar acerca de infección del tracto urinario, porque es muy mal. Definición. ¿Qué es la infección del tracto urinario? Se dice que es la presencia de patógenos, en el tracto urinario. ¿Qué otra definición hemos encontrado? Que es una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión de los microorganismos. Acá ven el microorganismo típico, que es la Escherichia coli. ¿Ya? Este es el urotelio, puede ser de la vejiga, puede ser de la uretra. ¿Ya? Basta que se adhiera a la pared del urotelio, inmediatamente hay una respuesta inflamatoria sistémica. Si es local, va a dar síntomas localizados, como una cistitis aguda no complicada, pero si es sistémico, si esto invade, va a dar síntomas ya generalizados, como una ITU complicada, que puede ser cistitis complicada o puede ser una fiebre. Hay varias definiciones que tenemos que tener en cuenta siempre para hablar de infección urinaria. ¿Qué es bacteriuria? Es la presencia de bacterias en la orina demostradas por microscopía o demostradas por cultivo. Piuria. Pues hay varios artículos que hablan de piuria, es la presencia de más de 5 leucocitos por campo, otros dicen que más de 10 leucocitos por campo, o encontrar 10.000 o 10 a la 4 unidades por madre colonia, ¿ya? Perdón, 10 a la 4 leucocitos por mililitro de orina. Cualquiera de las dos piuria. Hematuria es la presencia de sangre en orina, sea microscópicamente o sea macroscópicamente. Bacteriuria significativa es a las 10 a la 4 leucocitos por 10 a la 4 leucocitos unidades por madre colonia. 10 a la 4 unidades por madre colonia por milímetro de bacteria. Esta es una bacteria significativa. Si tengo esta bacteria con síntomas, considero una infección urinaria. Bacteria sintomática es la presencia de bacterias más síntomas de infección urinaria. Y la bacteria sintomática es la presencia de bacterias sin síntomas de infección urinaria. Urosepsis es la infección urinaria acompañada de síndrome de sepsis. Anteriormente era SIRS, hoy en día es sopa o sopa rápida, asociado a infección urinaria. Para la infección urinaria se dice que la adherencia del microorganismo o uropatógeno al urotelio es importante. La infección va a comenzar con la contaminación, ¿ya? Con la contaminación de la uretra. Generalmente los gérmenes vienen del tracto gastrointestinal, principalmente la Escherichia coli. Va a contaminar la uretra, se va a adherir a la pared de la uretra y se va a ir hasta la vejiga. Si se localiza la infección en la vejiga, va a dar síntomas de cistitis. Pero si esta se va al torrente sanguíneo, produce una bacteriemia, produce unas manifestaciones sistémicas, fiebre, escalofríos, malestar general. Y ya estaríamos hablando de una infección urinaria complicada. Como les decía, la infección del tracto urinario es la reacción inflamatoria frente a un microorganismo. ¿Ya? En esta respuesta inflamatoria se libera citoquinas que esto van a producir la migración de estos leucocitos. Y esto es lo que frente a un catéter, ¿ya? Una sonda vesical que colocamos frecuentemente. Vean la contaminación que hay por gérmenes uropatógenos que se hieren a este catéter, que se hieren a la pared del interior y van a producir también una reacción inflamatoria. Dentro de la infección urinaria tenemos múltiples
enfermedades que pueden causar susceptibilidad a tener infección urinaria, como son factores genéticos y familiares que tengan el paciente una capacidad de respuesta disminuida frente a una infección, un estado no secretor, hablan de un problema de inmunidad, autoinmune, el tener antígenos AO, el tener anormalidades congénitas del tracto urinario, el tener obstrucción del tracto urinario, el haber tenido una historia de infección urinaria anterior, el tener enfermedades médicas concomitantes como diabetes, como lupus, o sea, estado de inmunosupresión, lupus, artritis reumatoidea, te van a condicionar a que el paciente sea susceptible a realizar infección urinaria, disfunción del tracto urinario, el haber sufrido de trasplante renal, condiciones de tipo conductual como intercurrencias sexuales, relaciones sexuales, el uso de contraceptivos como herbicidas, condones, diafragmas, el uso de catéteres, ¿ya? Instrumentación quirúrgica, problemas de deficiencia de estrógenos, todos esos nos van a hacer susceptibles a los pacientes de hacer infección urinaria. Dentro de la epidemiología de infección urinaria, ya, la infección del tracto urinario es una de las enfermedades más comunes que se presentan. Se estima que 10 millones de personas lo padecen cada año en Estados Unidos y 1 a 3% es causa de consulta en el Reino Unido. Estas infecciones urinarias son más frecuentes en los infantes, mujeres jóvenes y ancianos. La incidencia en adultos varones por debajo de 50 años es baja. ¿Ya? Se dice que la mujer adulta es 30 veces más propensa de padecer infección urinaria que un varón. En la epidemiología también vemos la presencia de los gérmenes. Los gérmenes más frecuentes que afectan causantes de infección urinaria son las enterobacterias. A la cabeza, el E. coli. Acá tenemos una estadística de las infecciones urinarias no complicadas. Vean, 75% son causados por Escherichia coli. Le sigue Klebsiella pneumoniae, le sigue Staphylococcus aureus, le sigue Enterococo, le sigue Proteus y Streptococcus del grupo B. En cambio, en las complicadas también sigue a la cabeza las E. coli, le sigue ya los enterococos, de ahí las Klebsiellas y de ahí viene Candida, ¿ya? Como agente etiológico de las infecciones urinarias. Para hablar de infección del tracto urinario hay que clasificarlas y hay muchas clasificaciones. Una con respecto a si es alta o baja. Infección del tracto urinario bajo comprende la cistitis, comprende la uretritis. ¿Por qué no comprende la prostatitis? Porque el manejo es diferente y el manejo es más prolongado. ¿Ya? Por eso no está englobado dentro de las infecciones del tracto urinario. Y la infección del tracto urinario alto comprende las pielonefritis. También otra clasificación es infección del tracto urinario complicada y no complicada. Es otro tipo de clasificación. Hay otra clasificación también cuando esas infecciones se repiten acá en múltiples oportunidades. Llamamos también infecciones del tracto urinario recurrentes, que puede ser recaída o reinfección. ¿Cuándo es recaída? Cuando un paciente ha sufrido infección urinaria y después del tratamiento nuevamente tiene la infección o el mismo germen. ¿Y cuándo es reinfección? Cuando el paciente después del tratamiento ya tiene otra infección urinaria, pero ya con otro germen. Esa es la diferencia entre recaída y la reinfección. Cistitis aguda no complicada. ¿Ya? Es una infección del tracto urinario bajo. Usamos el término cistitis aguda para referirnos a que cuando la infección está confinada solamente a la vejiga.
No complicada porque la infección, como está combinada a la vejiga, no ha producido invasión sistémica. O sea, frecuentemente el paciente no tiene fiebre. Y si tiene fiebre el paciente, y si tiene otros signos como dolor, malestar general, de repente sepsis, ya vamos a hablar de cistitis aguda complicada. ¿Ya? Mientras esté confinada la infección a la vejiga, es cistitis aguda no complicada. Clásicamente, las infecciones urinarias han sido relacionadas con las características del paciente. Anteriormente se decía que tener una infección urinaria asociada a diabetes, asociada a insuficiencia renal, sea aguda o crónica, asociada a anormalidades urológicas del tracto urinario, asociada a segunda depresión, vamos a etiquetarlas como infección urinaria complicada. Pero hoy en día, para etiquetarle complicada, tiene que haber invasión sistémica, tiene que haber fiebre, ¿ya? Tiene que haber signos de sepsis. La cistitis es extremadamente común en las mujeres. El manejo está basado si esta cistitis está confinada a la vejiga o se ha extendido. Las mujeres saludables tienen riesgo a tener cistitis por relaciones sexuales, por historia de infecciones urinarias anteriores y uso de espermicidas, diafragma o otras terapias. La cistitis aguda no complicada, ¿qué manifestaciones clínicas va a producir? Son manifestaciones clínicas clásicas: disuria, frecuencia misional, urgencia misional, dolor suprapúbico y a veces no se encuentra hematuria. Frecuentemente en la cistitis la mayoría de síntomas están presentes, pero a veces no. Y a veces son un poco más difíciles de estar en quienes, en pacientes ancianos. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Disuria crónica o incontinencia urinaria. ¿Qué más podemos encontrar? Caídas. ¿Qué más podemos encontrar? Trastorno del estado mental o funcional. ¿Qué podemos encontrar también? Hiporexia. ¿Ya? A veces lo vas a encontrar los síntomas clásicos en un paciente anciano. ¿Cómo hacer ese diagnóstico? Con la sospecha clínica. Los síntomas clásicos que tenemos: disuria, frecuencia misional, urgencia misional, dolor suprapúbico. En el examen físico vamos a buscar dolor en el epigastrio, ¿ya? Y en el examen de orina la presencia de tiroides. La deposituria de más de 5 a 10 depósitos por campo. Tenemos eso y iniciamos tratamiento. Frecuentemente las infecciones urinarias bajas o la cistitis aguda no complicada se inicia el tratamiento antibiótico empírico. ¿Cuándo vamos al cultivo? Cuando tengamos sospecha de la presencia de un uropatógeno MDR que sea resistente a algún antibiótico. Tener en cuenta siempre, cuando tengamos cistitis aguda, hay que hacer diagnóstico diferencial frente a otras, principalmente vaginitis, urinitis y principalmente esta, la enfermedad crónica inflamatoria. Si tenemos un paciente con dolor suprapúbico, disuria, urgencia misional, frecuencia misional y descarga vaginal, lo más probable es que tenga el paciente una enfermedad crónica inflamatoria. ¿Qué pedimos de eso? Un examen ginecológico donde va a haber un tacto vaginal y va a haber palpación del cuello uterino. Si este cuello uterino duele, entonces probablemente estemos frente a una enfermedad crónica y no frente a una infección, porque también te va a dar leucocitosis. Pues hay que hacer diagnóstico frente a esta enfermedad cuando tenemos casos de cistitis aguda no comunicada. El tratamiento. Aquí vamos a hacer los síntomas clásicos, ¿ya? Que es cistitis, que es disuria por urgencia misional, frecuencia misional.
Vamos a buscar si hay presencia de fiebre en el paciente, si hay dolor en flanco, ¿ya? Si hay sensibilidad costovertebral. Si lo hay, entonces lo vamos a manejar como una infección urinaria complicada. Y si no lo hay, entonces hay que buscar si estos pacientes tienen la posibilidad de presentar uropatógenos multilobos resistentes. ¿En quién vamos a sospechar? En quién ha tenido una infección anterior. ¿En quién vamos a sospechar? Y ha salido un uropatógeno resistente a más de un medicamento, un antibiótico. ¿En quién vamos a sospechar? En que los pacientes tienen infecciones recurrentes o ha recibido antibiótico beta-lactámico o timerolínico anteriormente. Si estamos frente a este caso, entonces el tratamiento va a ser carbapenems. Y estamos pensando en la posibilidad de uropatógenos multilobos resistentes. Y si no es el caso, puedo dar nitrofurantoína como tratamiento, amoxicilina clavulānico como tratamiento, nitrofurantoína si es de liberación prolongada, 100 miligramos cada 12 horas, y si es una nitrofurantoína normal, 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. O trimeropin subfentanol 160 sobre 800 cada 12 horas por 3 días. O si no, fosfomicina 3 gramos en una sola toma y curamos la infección urinaria. Cualquiera de todas las opciones podemos usarlas. Infección del tracto urinario complicada. Aquí englobamos principalmente la pielonefritis o la cistitis aguda complicada. Cualquiera dos están incluidas dentro de la infección del tracto urinario complicado. Se dice que el término infección del tracto urinario complicado es cuando el paciente está acompañado de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, dolor en flanco, sensibilidad o dolor costovertebral, dolor pélvico y perineal en el varón. Si estamos frente a un paciente varón que tenga dolor en flanco, ¿sí? Dolor costovertebral, fiebre, y palpamos el perineo y hay dolor, probablemente la causa haya sido una prostatitis este paciente que lo ha llevado a una infección urinaria. ¿Ya? Pacientes varones con hipertrofia prostática, con síntomas sistémicos, dolor de flanco, dolor posterior, sensibilidad costovertebral, infección urinaria complicada. No se considera automáticamente que los pacientes con anomalías urológicas o afecciones subyacentes estén afectadas de infección del tracto urinario. O sea, como antes, infección urinaria asociada a litiasis y infección urinaria complicada. Para que sea complicada tiene que haber fiebre y síntomas sistémicos, sea cistitis, sea pielonefritis. Hay enfermedades que se asocian a infección del tracto urinario complicado. Son enfermedades médicas, como anomalías funcionales del tracto urinario, sea congénitas o sea funcionales, como una obstrucción de la función pélvico-ureteral, reflujo vésico-ureteral, desórdenes neurológicos congénitos, la presencia de litiasis renal, obstrucción de la salida de la vejiga, orina residual, quienes retienen, o sea, tienen ganas de orinar y retienen por hacer otras actividades. Esos pacientes que retienen la orina van a tener riesgo de hacer infección del tracto urinario complicado. Tumores ureterales, compresión esténica del uréter, constricción ureteral, injuria de cordón espinal, esclerosis múltiple, stroke, diabetes y desórdenes del sistema inmune. Infección urinaria frente a estas enfermedades
hay que descartar que no tenga infección del tracto urinario complicada, porque frecuentemente la van a desarrollar. ¿Cuáles son las medidas clínicas? El espectro clínico de la infección del tracto urinario complicada abarca tanto la cistitis complicada como la pielonefritis. Síntomas y signos de cistitis con extensión, o sea, disuria, frecuencia urinaria, dolor supletivo de hematuria asociado a fiebre y síntomas sistémicos, de enfermedad sistémica. ¿Ya? Eso es ITU complicado. Y los síntomas y signos de pielonefritis: fiebre, escalofríos, dolor en flanco, sensibilidad o dolor postvertebral, náuseas, vómitos, síntomas cistitis si está presente a menudo, y síntomas atípicos de dolor inferior. Algunas veces vamos a tener pielonefritis asociadas a cistitis. Algunas veces solamente vamos a tener solo pielonefritis, sin cistitis. Algunas veces vamos a tener las dos enfermedades juntas. Algunas veces no va a haber dolor en flanco, va a haber dolor en epigaste. Y eso hay que tener en cuenta dentro de los síntomas atípicos de una pielonefritis. El diagnóstico de infección del tracto urinario complicado es realizado en múltiples escenarios. Síntomas cistitis asociados a fiebre. Está indicando que hay síntomas de una enfermedad sistémica. Dolor en flanco o sensibilidad postvertebral en contexto de piuria. Estos son síntomas de una pielonefritis complicada. Fiebre o sepsis sin síntomas localizados, pero en el contexto de un paciente que presenta piuria o bacteriuria. Bacteriuria con fiebre, infección del tracto urinario complicado. Piuria con fiebre, infección del tracto urinario complicado. Si es que no hay otra patología a descartar. Cuando tengamos infección del tracto urinario complicado, siempre hay que pedir imágenes. Como hemos visto en un cuadro anterior, muchas veces están asociados a problemas en el tracto urinario, sean litiasis renal, sean obstrucciones ureterales, sean tumores en vejiga. Por eso hay que pedir imagen. Primero la ecografía y si es necesario la tomografía. ¿Cuándo? Cuando esté pensando en un absceso perinefrítico o absceso renal. Entonces, cuando tengan infección del tracto urinario complicado, pidan imagenología. La terapia antimicrobiana empírica debe ser iniciada prontamente, y esto va a depender de los factores de riesgo de resistencia bacteriana, el uso de antimicrobianos previos o cultivos recientes. Cuando tengamos infección urinaria complicada o pielonefritis, hay pacientes que no te van a esperar a buscar el cultivo todavía. Eso muchas veces están chocados, muchas veces están contra la conciencia, muchas veces están con disolución orgánica, y ahí tienes que actuar empíricamente inmediatamente. Si el paciente tiene síntomas de cistitis, dolor en flanco, fiebre, inmediatamente solicitar un cultivo. ¿Ya? Inmediatamente solicitar un cultivo. Y hay que ver, ¿ya?, si el paciente está críticamente enfermo. ¿Ya? Si el paciente tiene sepsis o si el paciente tiene una obstrucción del tracto urinario, inmediatamente obtener imagenología e iniciar tratamiento. Si el paciente está críticamente enfermo, séptico, ¿ya?, de repente chocado con difusión orgánica, ¿ya?, o tenga una sospecha de una obstrucción del tracto urinario, inmediatamente el tratamiento empírico. Imepenen, 500 miligramos cada 6 horas, meropenem, 1 gramo cada 8 horas, ¿ya?, o ertapenem, doripenem, asociado a, o sea, cuando tenga ITU complicada, yo voy a dar tratamiento para 2 tipos de gérmenes. Para gran negativos a la cabeza y coli,
y para enterococos. Por eso el tratamiento debe ser doble, para gram negativos y para gram positivos. Asociado a vancomicina o asociado a lienzolid, ¿ya? O tengo que empezar a iniciar tratamiento para una info complicada, ¿ya? En que todavía no tengo resultados de tratamiento. Una vez que venga el resultado del cultivo, ya ajusto el tratamiento. Si me dice E. coli, ya puedo retirar el otro antibiótico y quedarme con el tratamiento para E. coli. Y si el paciente no está críticamente enfermo, hay que averiguar si tiene riesgo de resistencia bacteriana. Si tiene riesgo de resistencia bacteriana, entonces imepenén, dolipenén. Asociado a vancomicina, odomicina o lienzolid. Pero si el paciente no tiene riesgo no está críticamente enfermo, no tiene riesgo de resistencia, entonces puedo darle estresor, puedo darle piperacina tazobactam, puedo darle ciprofloxacino, puedo darle levofloxacino dentro del tratamiento. Asociado a vancomicina, asociado a lienzolid. Y es que estoy pensando en un gram positivo, otro con resistencia. ¿Por qué trato agresivamente? Porque el paciente no debe esperar. Cuando el paciente tiene una infección, tengo pocas horas, inclusive horas de 4 horas, de diagnosticar e iniciar el antibiótico. Inclusive si viene chocado, debo actuar inmediatamente con fluidoterapia o inotrópicos pacientes, porque mientras más tiempo tardo en tratar, peor es porque aumenta la mortalidad. ¿Cuándo hospitalizo un paciente? Cuando hay sepsis, cuando hay enfermedades críticas, fiebre alta persistente, hay marcada de IAT, imposibilidad para mantener la hidratación oral, imposibilidad para recibir el tratamiento antibiótico oral, sospecha de obstrucción del tracto urinario o mala duración del tratamiento. Eso es hospitalización. Tener en cuenta la infección urinaria recurrente. ¿Qué es infección urinaria recurrente? Es cuando alguien padece 3 o más infecciones en un año, o más de 2 infecciones en 6 meses. Les repito, recaída, síntomas que recurren a la opinión de piel, con el mismo organismo, microorganismo, reinfección, síntomas que recurren donde hay un microorganismo nuevo aislado. Hay que tener en cuenta hoy en día que la mayoría de gérmenes son productores de beta-lactamases, de estas enzimas. ¿Ya? Y muchas veces un antibiótico como una amoxicilina, que se usaba antes para el tracto urinario, o cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, no le va a hacer ningún efecto, porque son resistentes a estos antibióticos beta-lactámicos. Por eso hoy en día usamos carbapenems, que todavía no hay poca resistencia a carbapenems, sea imepenén, sea artapenem, sea dolipenén. O puede usar también amiloglucósidos, ketamicina, o amintacina, puede usar este tratamiento para E. coli llamado BLE o E. coli que productores de beta-lactamases del espectro extendido.